El sol de la mañana se asomaba por las enormes ventanas de una hermosa casa en Silicon Valley, donde una exitosa empresaria vivía sola. Tenía todo lo que el dinero podía comprar. Una piscina que brillaba como diamantes, jardines que parecían sacados de revistas y habitaciones llenas de muebles elegantes. Pero algo faltaba, y lo sabía cada vez que pasaba por las habitaciones vacías. Había construido su empresa tecnológica desde cero, convirtiendo una pequeña startup en un negocio millonario que ayudaba a las empresas a proteger su dinero. A pesar de tener reuniones con personas importantes y tomar decisiones importantes a diario, se sentía sola al llegar a casa. La casa estaba demasiado silenciosa, demasiado perfecta y demasiado vacía, una tarde lluviosa de martes. En lugar de ir directamente a casa del trabajo, decidió ser voluntaria en un centro comunitario en una ciudad cercana. Llevaba unos meses haciendo esto, intentando contribuir a la sociedad de cualquier manera posible. Fue entonces cuando oyó una risa proveniente de una de las habitaciones. El tipo de risa genuina y conmovedora que te hace sonreír sin siquiera saber por qué. Siguiendo el sonido, encontró a 7 niñas sentadas en círculo. La mayor les leía un cuento a sus hermanas menores, haciendo bromas. Voces para diferentes personajes. Su ropa estaba limpia pero desgastada y su cabello estaba cuidadosamente trenzado, aunque algunas trenzas se estaban soltando. La trabajadora social que estaba cerca la notó observándola y compartió en voz baja su historia. Su abuela, quien las había criado desde bebés, había fallecido recientemente sin ningún otro familiar capaz de cuidarlas. Estaban a punto de ser enviadas a diferentes hogares de acogida en todo el estado. La idea de que estas hermanas fueran separadas le dolía el corazón a la empresaria. Observó cómo la hermana mayor ayudaba a la menor a atarse los cordones de los zapatos mientras otra hermana compartía su última galleta con otras 2. Esa noche, conduciendo de regreso a su gran casa vacía, no podía dejar de pensar en esas 7 caras sonrientes. Recordó cómo la hermana mayor la mantuvo tranquila cuando la menor comenzó a llorar, cómo todas trabajaron juntas para limpiar después de la merienda y cómo parecían comunicarse sin palabras, como un baile bien ensayado. Por primera vez en años, su enorme casa se sentía innecesariamente grande. El silencio que solía sentirse pacífico ahora se sentía mal. Pensó en su propia infancia. Creciendo como hija única, siempre deseando tener hermanos. Jugando con. Pensó en todas las habitaciones de invitados que nunca habían recibido visitas, el cuarto de juegos que había construido con la esperanza de llenarlo de risas infantiles algún día, y el gran patio trasero que nunca había oído el sonido de pies corriendo esa noche. No pudo dormir. Seguía pensando en cómo estas 7 hermanas podrían no volver a verse si iban a hogares de acogida separados. Imaginó el dolor de ser separada de su única familia, la confusión de vivir con extraños y la tristeza de no tener a sus hermanas a quienes recurrir cuando los tiempos se ponían difíciles. Por la mañana, ya había tomado una decisión. Sabía que no sería fácil. Sabía que la gente cuestionaría su decisión. Sabía que su vida cambiaría por completo, pero a veces las mejores decisiones de la vida no tienen sentido para los demás, simplemente se sienten bien en tu corazón. Llamó a su abogado a primera hora de la mañana. Quiero adoptar a 7 hermanas, dijo con una voz más fuerte y segura que nunca. Dime qué tengo que hacer. Pasó la siguiente hora escuchando y tomando notas, su determinación creciendo con cada minuto que pasaba. Mirando alrededor de su casa, ahora ya no veía corrales vacíos. En cambio, vio posibilidades, dormitorios esperando ser llenados de sueños, una cocina lista para cenas familiares y un hogar ansioso por llenarse de amor y risas por primera vez en años. Sintió una emoción total por lo que el futuro podría deparar. El camino de la empresaria hacia la adopción resultó ser más desafiante que cerrar cualquier trato comercial que hubiera manejado. Cuando entró por primera vez en la agencia de adopción, los trabajadores sociales intercambiaron miradas que volúmenes. No estaban acostumbrados a que alguien quisiera adoptar 7 niños a la vez, especialmente a una mujer soltera que pasaba la mayor parte de sus días dirigiendo una empresa de tecnología.
¿Alguna vez has criado niños?, preguntó un trabajador social, mirándola por encima de sus gafas. La empresaria negó con la cabeza, pero se enderezó. No, admitió. He estado aprendiendo. He estado tomando clases para padres todos los fines de semana y he convertido mi oficina en casa en una sala de estudio para las niñas. Sacó una carpeta gruesa llena de planes de investigación y preparativos que había hecho durante las últimas semanas. La reacción de su propia familia no fue mucho mejor. Durante una videollamada, su madre casi dejó caer su taza de café. «Niños, ¿has perdido la cabeza?», su madre exclamó, «ni siquiera has tenido una mascota». Su hermana le advirtió sobre las responsabilidades y sus mejores amigas le sugirieron que empezara con un hijo primero. Pero la empresaria sabía algo que ellas no sabían. Había visto cómo estas hermanas trabajar juntas como una máquina bien engrasada. La forma en que las mayores ayudaban naturalmente a las más pequeñas con las tareas en el centro comunitario. Cómo compartían sus refrigerios sin que se los pidieran. La manera gentil. Se trenzaban el cabello unas a otras. Estas chicas no eran 7 desafíos separados. Había una hermosa familia que necesitaba un hogar. Se dedicó a aprender todo lo que necesitaba saber. Pasó horas viendo tutoriales sobre cuidado del cabello. Practicó diferentes técnicas de trenzado en cabezas de maniquí hasta que le dolieron los dedos. Contactó a grupos comunitarios locales pidiendo orientación sobre cómo criar niños con experiencias diferentes a las suyas. Quería asegurarse de que las niñas crecieran orgullosas de quienes eran y de dónde venían. Su determinación comenzó a cambiar de opinión. Los trabajadores sociales notaron cómo se presentaba todos los días después del trabajo para pasar tiempo con las niñas. Nunca faltaba a una visita, incluso cuando tenía reuniones importantes. Vieron cómo tomaba notas cuando las hermanas mayores le mostraban sus productos capilares favoritos. Y cómo aprendió la personalidad única de cada niña. En lugar de tratarlas como un grupo, las niñas mismas eran cautelosas al principio. La mayor se quedaba de brazos cruzados observando atentamente cada interacción. Las hermanas medianas susurraban entre sí y las más pequeñas se escondían detrás de sus hermanas mayores cuando la empresaria venía de visita. Ya habían oído promesas antes y la vida les había enseñado que lo bueno no siempre dura. Pero poco a poco, las cosas empezaron a cambiar. Empezó con la menor, quien un día corrió a mostrarle un dibujo que había hecho en la escuela. Luego, las hermanas medianas empezaron a pedirle ayuda con la tarea. Sus ojos se iluminaron al darse cuenta de que podía explicar fracciones de una manera que finalmente tenía sentido. La mayor finalmente sonrió cuando la empresaria trajo una computadora portátil y le enseñó algo de programación básica. El gran avance llegó durante una de sus visitas, cuando la segunda hermana menor se cayó y se raspó la rodilla sin pensarlo. La empresaria corrió a ayudarla, limpiando la herida y poniéndole una venda mientras se secaba las lágrimas y contaba chistes tontos hasta que la niña volvió a reír. Fue entonces cuando notó que todas las hermanas la miraban con otros ojos, ojos que contenían un rayo de esperanza. Transformó su casa mientras esperaba la adopción. Para ser aprobada, cada niña tendría su propio espacio decorado con sus colores favoritos. Instaló estanterías llenas de historias diversas. Compró instrumentos musicales cuando supo que a 3 de las hermanas les encantaba la música e instaló una minicancha de baloncesto en el patio trasero para las deportistas. El día que finalmente se aprobó la adopción, no pudo contener las lágrimas, pero no hubo nada comparado con el momento en que les dijo a las niñas que se quedarían todas juntas. El exterior duro de la hermana mayor se quebró al abrazar a sus hermanas. Por primera vez, la empresaria vio a las 7 niñas sonreírle de verdad, no solo con la boca, sino con los ojos. Esa noche, mientras miraba la pila de papeles que lo oficializaba, se dio cuenta de que a veces los mayores obstáculos conducen a los comienzos más hermosos. No solo había ganado 7 hijas, sino que había adquirido una comprensión completamente nueva de lo que significaba ser una familia. La primera mañana en su nuevo hogar fue un caos en el mejor sentido de la palabra.
La empresaria se despertó temprano para preparar el desayuno y encontró a la hermana mayor ya en la cocina, intentando hacer panqueques como solía hacer para sus sorbos. En lugar de tomar el control, se paró a su lado y prepararon el desayuno juntas, creando una nueva tradición en el proceso. Preparar a 7 chicas para la escuela resultó ser una aventura en sí misma. El horario del baño que habían planeado cuidadosamente la noche anterior se desmoronó en minutos. Una no pudo encontrar su liga favorita para el cabello. Otra olvidó empacar su tarea y la menor rompió a llorar porque sus zapatos le apretaban demasiado. Pero de alguna manera, entre las prisas y los momentos de pura magia, surgió la hermana del medio, generalmente tranquila, sorprendiendo a todos al trenzar el cabello de su hermana menor a la perfección mientras tarareaba una melodía suave. La mayor preparó un paquete de almuerzo para todas, recordando exactamente cómo le gustaban los sándwiches a cada hermana. La empresaria observó con asombro cómo se movían una alrededor de la otra con un baile familiar, incluso en este nuevo espacio. La enorme casa se transformó lentamente de una obra maestra a un verdadero hogar. Las inmaculadas paredes blancas pronto exhibieron obras de arte de fotos familiares de la escuela y gráficos de alta resolución dibujados a mano. El comedor formal, que antes se usaba solo para cenas de negocios, ahora albergaba comidas familiares ruidosas donde todos hablaban a la vez sobre su día. El piso impecable de la cocina a menudo. Flor. Huellas de aventuras horneando y de alguna manera se veía mejor así. Aprender a ser una familia significaba aceptar el desorden tanto físico como emocional. La empresaria rápidamente se dio cuenta de que sus habilidades para resolver problemas corporativos no siempre funcionaban con niños. Cuando la segunda hija menor tuvo una crisis porque extrañaba a su abuela, ninguna hoja de cálculo podía aliviar ese dolor. En cambio, aprendió a abrazarla, a dejarla llorar y a compartir historias sobre su abuela hasta que las lágrimas se convirtieron en hipos suaves. Contrató a amigos que parecían mentores de las niñas, que podían compartir experiencias. Ella no podía. La casa estaba llena de música de diferentes generaciones, el olor de comidas familiares y conversaciones en varios idiomas. Observó con orgullo cómo las niñas le enseñaban las recetas de su abuela, corrigiendo su técnica con risitas y paciencia. La hora de dormir se convirtió en un momento especial en la casa. Lo que comenzó como una simple rutina de buenas noches se convirtió en la hora del cuento, con todas amontonándose en la cama más grande de la casa. Las niñas compartían recuerdos de su abuela y poco a poco comenzaron a agregar nuevas historias sobre sus días en la escuela, sus sueños y sus miedos. La empresaria aprendió que a veces las reuniones de negocios más importantes ocurrían en pijama. Hablaban de una pesadilla o de un acosador escolar. No todo era perfecto. Había discusiones sobre la hora del baño, quejas sobre las tareas y momentos en los que todas necesitaban espacio. La más pequeña, una vez, dibujó en él. La pared de la sala estaba pintada con un marcador permanente. La mayor a veces se quedaba callada durante días cuando las emociones la superaban. Pero aprendieron a afrontar estos desafíos juntas. Un día, unos 3 meses después de mudarse, la empresaria escuchó a la segunda mayor explicarle a una amiga por teléfono: no, no es raro, solo que esa noche estaba en casa. Encontró un cartón hecho a mano en su almohada, firmado por las 7 niñas, que simplemente decía: gracias por elegirnos. Tuvo que sentarse un momento al darse cuenta de que, aunque creía que las estaba rescatando, en realidad la estaban ayudando a descubrir lo que le había faltado en la vida. La mayor sorpresa llegó una tarde de martes normal. Estaba trabajando en su portátil mientras las niñas hacían sus deberes en la misma habitación, algo que se había convertido en su rutina habitual. La menor levantó la vista de su hoja de matemáticas y preguntó con indiferencia: «Mamá, ¿puedes ayudarme con este problema?». La habitación se quedó en silencio. Era la primera vez que alguna de ellas llamaba a su madre. Levantó la vista y vio a todas las niñas observándola, conteniendo la respiración, lágrimas en los ojos y una voz firme. Respondió: «Por supuesto, cariño, averiguémoslo juntas». Esa noche,
Mientras caminaba por la casa haciendo su última revisión, recogiendo calcetines perdidos, apagando luces olvidadas y besando frentes, se dio cuenta de que el éxito no se medía en negocios ni en cuentas bancarias, sino en pequeños momentos, en risas compartidas, en problemas resueltos juntos, en lágrimas enjugadas y en el sonido de 7 patrones de respiración diferentes, durmiendo plácidamente. Bajo un mismo techo, el ritmo tranquilo que habían construido como familia enfrentó nuevos desafíos con la llegada de la adolescencia. La hermana mayor, ahora en el instituto, empezó a hacerse preguntas más difíciles sobre la identidad y la pertenencia. Las hermanas medianas se dieron cuenta de cómo su familia se diferenciaba de las demás y las más pequeñas percibieron las tensiones. No se habían dado cuenta antes. Una tarde, la empresaria llegó temprano a casa y encontró a la hermana mayor sentada sola en el porche trasero, con los ojos rojos de llorar. Un compañero de clase había hecho un comentario sobre su familia durante el almuerzo. Dijeron: «Tuve suerte de ser adoptada por una persona rica». Susurró como si eso fuera todo lo que importaba. La empresaria se sentó a su lado. Sus hombros se tocaron y escucharon mientras años de sentimientos enterrados se derramaban. Esa conversación provocó un cambio. En su hogar, comenzaron a tener reuniones familiares semanales, no solo para hablar de tareas y horarios, sino sobre sentimientos y experiencias reales. La mesa del comedor se convirtió en un espacio seguro donde cualquier tema era bienvenido. Las niñas compartían historias sobre sus días escolares, tanto buenos como difíciles. Hablaban de amigos que no entendían a su familia, de sentirse diferentes, de extrañar a su abuela y de sus sueños para el futuro. La empresaria aprendió a escuchar más que a hablar. Cuando la segunda hija mayor llegó a casa frustrada porque alguien le tocó el pelo sin permiso, no intervino con soluciones. En cambio, preguntó cómo te hizo sentir eso y qué te gustaría hacer al respecto. Observó con orgullo cómo su hija decidió dar una presentación a su clase sobre respeto y límites personales. Su hogar se convirtió en un lugar de encuentro para amigos de todos los orígenes. La cocina se llenaba regularmente de adolescentes haciendo tareas, preparando bocadillos y teniendo conversaciones profundas sobre la vida. La empresaria escuchaba conversaciones sobre planes universitarios, sueños profesionales y cambiar el mundo. Sonreía sabiendo que sus hijas se estaban convirtiendo en jóvenes reflexivas que podían manejar conversaciones complejas. Con Grace, algunos días eran más difíciles que otros. La hermana del medio se iba, atravesando una etapa en la que cuestionaba todo sobre su familia. ¿Por qué realmente nos adoptaron?, le preguntó una noche a su voz, con una ira adolescente aguda. ¿Era solo para sentirse bien? Las palabras la aturdieron, pero la empresaria reconoció el miedo que las inspiraba. Se quedaron despiertas hasta tarde esa noche mirando álbumes de fotos, compartiendo recuerdos y hablando honestamente sobre la elección del amor y la familia. Los más pequeños tenían sus propias dificultades. Un profesor sugirió que deberían estar en clases diferentes para desarrollar sus propias identidades. La empresaria contraatacó, armada con investigaciones sobre las relaciones entre hermanos y la importancia de mantener fuertes sus lazos. Trabajó con la escuela para crear oportunidades de independencia, respetando su necesidad de mantenerse conectados a pesar de todo. La risa seguía siendo su arma secreta cuando la tensión aumentaba. Alguien mencionaba la vez que el más pequeño puso jabón de burbujas en la fuente de la entrada, creando una fiesta telefónica en la entrada. O recordaban su primer intento de preparar la cena del domingo juntos, que terminó pidiendo pizza y limpiando la salsa de espagueti del techo. Estos recuerdos compartidos les recordaban que eran más que sus desafíos. La empresaria aprendió a celebrar las pequeñas victorias, como cuando el segundo más pequeño entró al equipo de baloncesto y las 6 hermanas asistieron a cada partido animando más fuerte que cualquier otra familia, o cuando el del medio. Su hermana ganó un concurso de poesía escribiendo sobre su familia única, leyéndolo con orgullo en una asamblea escolar. Cada logro les pertenecía a todas. Una noche, mientras cenaban, sentadas a la mesa,
La hermana mayor mencionó que la habían entrevistado para el periódico escolar sobre sus planes para la universidad. Le preguntaron quién me inspiró. Dijo, mirando a sus hermanas y a su madre. Les dije que tenía 7 modelos a seguir en casa. La empresaria sintió lágrimas en los ojos cuando las otras chicas asintieron. Esa noche, haciendo sus rondas habituales por la casa, encontró un cuaderno abierto en la encimera de la cocina. Una de las chicas había escrito un poema sobre su familia. Diferentes hilos entrelazados creaban algo más fuerte que antes. Se dio cuenta de que la adolescencia, con todas sus tormentas y luchas, estaba profundizando y embelleciendo sus lazos. La primavera trajo más que flores al jardín familiar. Las cartas de admisión a la universidad comenzaron a llegar y la hermana mayor las recogió en silencio y las guardó sin abrir en el cajón de su escritorio. La empresaria se dio cuenta, pero esperó pacientemente, sabiendo que su hija compartiría lo que pensaba cuando estuviera lista. Habían aprendido la delicada danza de la paciencia y la confianza a lo largo de los años. Un domingo por la mañana, durante su desayuno familiar tradicional, la hermana mayor se aclaró la garganta. Recibí algunas cartas, dijo en voz baja, sacando un fajo de sobres. Todos se quedaron paralizados, incluso la menor, que normalmente no podía quedarse quieta durante las comidas. Al abrir cada sobre, se llenaron de horrores y gritos. Harvard, Stanford, MIT. Las cartas seguían llegando, cada una ofreciendo no solo la admisión, sino también becas. La segunda hermana mayor se levantó de un salto, derramando su jugo de naranja de emoción. Nadie se movió ni siquiera para pegarlo. Una novedad en la casa. Leerlas en voz alta, exigió, y todos asintieron con entusiasmo. La voz de la hermana mayor temblaba al leer. Cada carta se hacía más fuerte con cada aceptación. La empresaria observó los rostros de sus hijos, viendo orgullo e inspiración en sus ojos. Pero la verdadera sorpresa llegó más tarde esa semana. El director de la escuela secundaria llamó para anunciar que la hermana mayor sería la mejor estudiante. Nos gustaría que diera un discurso en la graduación. Dijo que su historia podría inspirar a muchos otros. La empresaria sonrió sabiendo que su hija siempre había sido una líder natural, aunque no lo viera ella misma en las semanas previas a la graduación. Fueron un torbellino de preparación. La hermana mayor pasó horas en la mesa del comedor escribiendo y reescribiendo su discurso. Sus hermanas se turnaron para traerle bocadillos y ofrecerle sugerencias. Incluso la más pequeña contribuyó diciendo, «Cuéntale sobre la vez que me ayudaste a aprender a leer». La empresaria observaba desde la cocina, con el corazón lleno de alegría al ver cómo se apoyaban mutuamente. El día de la graduación llegó con su caos habitual. 7 chicas preparándose en 3 baños. Todas se tomaban prestados los accesorios de maquillaje y cabello de las demás. Las 2 más pequeñas hicieron una pancarta para sostener. Durante el discurso, las hermanas del medio coordinaron sus atuendos para que combinaran. Llenaron una fila entera en el auditorio. La empresaria, sentada tranquilamente con sus otras 6 hijas, cuando la hermana mayor subió al escenario, el auditorio se quedó en silencio. Se mantuvo erguida en el podio. Su toga de graduación estaba perfectamente planchada. Con una voz clara y fuerte, hace 4 años, comenzó, no creía en los cuentos de hadas. La vida nos había enseñado a mí y a mis hermanas que los finales felices no estaban garantizados. La empresaria sintió que sus hijas menores la tomaban de las manos por ambos lados. El discurso no solo trataba sobre el éxito académico, era sobre la familia, sobre creer en las segundas oportunidades, sobre el poder del amor para cambiar vidas. Mi mamá nos enseñó que la familia no se trata de tener ADN o color de piel iguales, dijo con voz firme a pesar de, con lágrimas en sus ojos, se trata de elegirse mutuamente cada día, tanto en los momentos difíciles como en los buenos. Habló de las sesiones de estudio nocturnas donde todas sus hermanas se quedaban en su habitación fingiendo ayudar, pero sobre todo brindándole apoyo moral. Sobre cómo su madre le dejaba notas de aliento en la lonchera durante las semanas de exámenes,
al igual que ella lo hacía con todas sus hermanas, aprendiendo que el éxito no se trata solo de sacar buenas notas, sino de animar a los demás. Durante el discurso, la empresaria miró a sus otras hijas. La segunda ya estaba tomando notas para sus solicitudes de ingreso a la universidad. Las hermanas del medio se secaban las lágrimas mientras intentaban fingir que no lloraban. Las dos más pequeñas sonreían de orgullo, sosteniendo la pancarta hecha a mano que decía «Nuestra hermana es genial». Después de la ceremonia, mientras las familias se reunían para las fotos, un reportero del periódico local se acercó a ellas. «Tu historia es extraordinaria». Le preguntó a la hermana mayor, «¿Podrías compartir qué marcó la diferencia en tu éxito?». La hermana mayor miró a su familia, a su madre y a sus 6 hermanas, todas juntas, y sonrió. «Todo lo que he logrado», dijo, «yo. Lo logré porque creyeron en mí». Cuando tienes 7 personas que nunca dudan de que puedes triunfar, el fracaso no es una opción. Esa noche celebraron en casa con un festín preparado por todos juntos. La cocina era un caos de ollas y sartenes. Risas e historias llenaban cada rincón de la casa. El birrete de graduación de la hermana mayor estaba en el centro de la mesa, rodeado de platos que representaban su historia compartida. La receta especial de su abuela. El intento de su madre de vender comida, que había mejorado drásticamente con los años. Y las famosas galletas con chispas de chocolate de la menor. Sentadas a la mesa, la empresaria miró a su familia con orgullo. El éxito de la hermana mayor no era solo suyo, era un testimonio de todos. De cada sesión de ayuda a domicilio, de cada conversación nocturna, de cada momento de ánimo. Todos habían crecido juntos y esto era solo el comienzo. La mañana comenzó como cualquier otra. La empresaria se preparaba para una reunión importante cuando su teléfono no paraba de sonar. Algo andaba mal con el sistema de seguridad principal de su empresa, el que protegía los datos de miles de clientes. Su corazón se hundió. Mientras leía mensaje tras mensaje sobre servidores defectuosos y clientes enojados, corrió a la oficina. Su mente estaba acelerada. Esta era la clase de crisis que podía destruir todo lo que había construido. Al entrar a la reunión de emergencia, su teléfono se iluminó con un mensaje diferente. Una foto de su hija mayor que mostraba a las 7 hermanas desayunando juntas. Debajo, había un simple mensaje: «Creemos en ti, mamá». Ese mensaje lo cambió todo. En lugar de sentirse abrumada, se sintió apoyada. Había enfrentado desafíos mayores como aprender a trenzar 7 tipos diferentes de peinados o manejar 7 tareas diferentes en una sola noche. Este era solo otro problema por resolver. Pero la verdadera sorpresa llegó esa noche cuando regresó a casa agotada y preocupada. Encontró a las 7 niñas en la sala de estar con computadoras portátiles abiertas y papeles esparcidos por todas partes. La mayor, ahora estudiante de informática, buscó: «Mamá, creo que encontré algo en el código de tu empresa». Dijo que había estado estudiando sistemas de seguridad similares en la universidad y notó un patrón en los mensajes de error. La segunda mayor había creado una hoja de cálculo para rastrear antiguas quejas de clientes. Encontró una cronología que ayudó a identificar cuándo comenzó el problema. Las hermanas medianas. Monitoreando las redes sociales, recopilando información sobre las funciones afectadas, incluso las 2 más pequeñas habían ayudado a asegurarse de que todos tuvieran refrigerios y agua mientras trabajaban. La empresaria se sentó asombrada. Con los años, sus hijas habían absorbido tanto con solo verla trabajar. Habían aprendido sobre la resolución de problemas, el trabajo en equipo y nunca se rindieron. Ahora usaban esas lecciones para ayudar a una empresa más segura. KN se convirtió en un hacker familiar. El comedor se convirtió en la central de mando. La hija mayor explicó sus hallazgos al equipo técnico de la empresa por videollamada, hablando con confianza sobre los protocolos de cifrado y seguridad. Sus profesores universitarios habrían estado orgullosos de verla aplicar sus lecciones en la vida real.
El análisis de datos de la segunda reveló que el problema comenzó justo después de una actualización reciente. Señaló que todas las quejas comenzaron a las pocas horas de este cambio. Sus habilidades organizativas, desarrolladas durante años de seguimiento de los horarios de su hermana, ahora estaban ayudando a localizar un problema millonario. Las hermanas medianas, que las habían observado, su madre manejó la crisis de relaciones públicas antes de redactar los mensajes de respuesta para clientes preocupados. Recordaron como siempre decía honestidad y sé comunicación con los mejores. Políticas decirles que salió mal, qué están haciendo para solucionarlo y cómo lo evitarán en el futuro. Repitieron sus lecciones, incluso los más jóvenes hicieron su parte, mantuvieron el ánimo de todos en alto. Con historias divertidas y abrazos en el momento justo, cuando la frustración se disparó, les recordaron a todos que respiraran hondo, tal como su madre les había enseñado en sus momentos difíciles. Alrededor de la medianoche, los ojos de la hija mayor se iluminaron. «Lo encontré», exclamó. Una sola línea de código, fácilmente pasada por alto, pero crucial, estaba causando todos los problemas. Los programadores de la empresa verificaron su hallazgo. Se sorprendieron de que un estudiante universitario hubiera descubierto lo que su hijo adolescente había pasado por alto, pero no sabían lo que la empresaria sabía. Su hija había heredado no solo su amor por la tecnología, sino también su dedicación a nunca rendirse hasta que se resolviera un problema. La solución funcionó por la mañana. El sistema funcionaba mejor que nunca. La crisis se había convertido en un triunfo, pero lo más importante, les había mostrado a todos algo especial. Las niñas habían crecido viendo a su madre Bill construir y dirigir una empresa. La habían visto manejar problemas, liderar equipos y atender a los clientes. Sin darse cuenta, también aprenderían estas habilidades. El mundo empresarial estaba impresionado. Las noticias elogiaron la rápida recuperación de la empresa y su solución innovadora, pero pasaron por alto la verdadera historia de cómo una familia se había unido. Cada persona, aportando sus fortalezas únicas para ayudar a la fortuna de la empresaria, no solo había sobrevivido, sino que había crecido gracias a la confianza que sus clientes ahora tenían en una empresa que manejó la crisis con tanta gracia. Ese fin de semana celebraron con una cena especial por el primer éxito empresarial familiar. La hija mayor brindó haciendo reír a todos. La empresaria miró alrededor de la mesa, dándose cuenta de que su mayor inversión no había sido en acciones ni tecnología, sino en estas 7 increíbles jóvenes que se estaban convirtiendo en adultas brillantes y capaces. Habían pasado 20 años desde ese primer día en el centro comunitario. La empresaria estaba sentada en su jardín viendo jugar a sus nietos. Sí, nietos. Su familia había crecido de maneras que nunca podría haber imaginado. El sonido de pequeños pies y risas llenaba el aire, trayendo recuerdos de las 7 hermanas que una vez corrieron por estos mismos espacios. Su hija mayor se había convertido en una pionera tecnológica, creando software que ayudaba a conectar a niños adoptados con familias potenciales. Usó su propia experiencia para construir algo hermoso, entendiendo exactamente lo que ambas partes necesitaban, pero más que eso, había creado una fundación que otorgaba becas a niños de acogida que soñaban con trabajar en tecnología. La segunda hija mayor siguió su corazón. Se convirtió en una férrea defensora de los derechos de los niños. Todo niño merece la oportunidad de tener una familia. Ella decía en los tribunales con una voz fuerte y convicción nacida de su experiencia personal. Trabajó incansablemente para mantener unidos a los hermanos en el sistema de acogida. Recordaba lo cerca que ella y sus hermanas estuvieron de ser separadas. La hermana mediana se convirtió en maestra, transformando su aula en un espacio donde cada niño se sentía valorado. Tenía una forma especial de tratar a los estudiantes que se sentían diferentes o fuera de lugar. Ser diferente es tu superpoder. Ella les contaba historias sobre su propia y única trayectoria familiar. Otra hermana se convirtió en médica, especializándose en pediatría. Recordaba el miedo que les tenía a los médicos de niña y ahora se aseguraba de que cada paciente joven se sintiera seguro y escuchara.
Su sala de espera estaba llena de libros que mostraban todo tipo de familias y tenía una forma especial de tranquilizar a los padres nerviosos. La segunda hija menor persiguió su pasión por el arte, creando hermosos murales en hospitales infantiles y centros comunitarios. Su trabajo siempre presentaba temas de amor familiar y pertenencia. El arte me ayudó a procesar mis sentimientos cuando era pequeña. Ella explicaba: ahora quiero darles a otros niños lo mismo. La sexta hermana se convirtió en trabajadora social, aportando habilidades profesionales y comprensión personal a su trabajo con familias de acogida. Sabía exactamente qué decir a niños asustados y padres inseguros, porque compartía ambas versiones de la historia. Sus colegas solían decir que tenía un don especial, pero ella sabía que provenía de la experiencia. Y con la menor, sorprendió a todos al hacerse cargo de la empresa de su madre, pero con un giro inesperado la expandió a una organización sin fines de lucro que brindaba capacitación tecnológica a jóvenes de acogida. El éxito no se trata solo de ganar dinero, decía en conferencias de negocios, sino de ayudar a otros a progresar. El hogar de la empresaria se había convertido en el corazón de su extensa familia. Las cenas de los domingos eran ruidosas, con socios, hijos y amigos apretujados en varias mesas. La cocina seguía siendo un desastre con tantos cocineros, pero ahora sus pequeñas manos ayudaban a preparar las recetas familiares que habían heredado de su abuela. Un domingo particularmente especial, las 7 hermanas se reunieron en el jardín para una foto familiar mientras se organizaban. Su madre, la mayor, habló. ¿Recuerdas cuando teníamos miedo de que esto no durara?, preguntó, haciendo que todos. Ríete la más joven. ¿Recuerdas cuando pensábamos que ser diferente era algo malo? Entonces mamá miró a cada una de sus hijas. Ahora son mujeres exitosas en sus propias. Cada uno había tomado caminos diferentes, pero todos compartían los mismos valores fundamentales: la importancia de la familia, la fuerza del amor y el poder de retribuir. Pensó en esa empresaria solitaria. Vivía en una casa grande y vacía y se sintió abrumada de gratitud por la vida que estas 7 almas maravillosas le habían traído. Más tarde esa noche, mientras los nietos jugaban ruidosamente al escondite usando los mismos escondites que sus madres usaban, las hermanas se reunieron en la cocina y limpiaron, cayendo en sus viejos patrones de trabajo en equipo sin siquiera pensarlo. La mayor miró a su madre y dijo: «¿Sabes? La gente siempre dice que tuvimos suerte de que nos adoptaras, pero la verdad es que todos tuvimos suerte ese día». La empresaria sonrió al ver a su familia moverse por la cocina. El éxito les había llegado a cada uno de diferentes maneras. A través de sus carreras, a través de sus propias familias, a través de sus contribuciones a la sociedad. Pero su mayor logro no residía en sus logros individuales, sino en la forma en que mantuvieron su vínculo, apoyaron los sueños de los demás y crearon un legado de amor que continuaría de generación en generación al caer la noche y comenzar la familia. De camino a casa, se intercambiaron abrazos y besos, se hicieron planes para la semana siguiente y los pequeños fueron llevados dormidos a los autos. La empresaria se quedó en la puerta. Despidiéndose con la mano. Su casa volvería a estar tranquila, pero no vacía. Nunca vacía. Estaba llena de 20 años de recuerdos, con un amor que había crecido más allá de lo que ella podría haber imaginado y con la certeza de que a veces las mejores inversiones no se hacen en la bolsa, sino en los corazones de los niños que solo necesitan que alguien crea en ellos.